Ojo, respecto a algunas preguntas. sin darle la respuesta a los que no la han dado. Ah, sí, no, lo que pasa es que yo hay algunas preguntas que no sé si va a revisar como lo hacen los otros profes, como por ejemplo las que tuvieron más error y cosas así, como para que reforcemos el tema y cosas por el estilo. La idea es que si usted tiene duda en algún tema en particular, pregunte. Si le surgió, porque me lo preguntaron así y parece que no lo tengo muy claro. Entonces, específicamente, ¿cuál es? Carla Vergara, eh, ojalá que me hablen, no que escriban en el chat. La verdad es que Profe, los temas de diferenciado, tanto el año pasado como este año, no son simples. Y todavía quedan muchas cosas que no son simples. ¿Ya? Viene todo lo de la célula ahora que tiene que ver con, nos falta todo lo de organelos. En la próxima prueba entra todo lo que es, todo lo de célula eucariota, que es más complicado. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ojo, porque no son temas simples y hay que dedicarse y hay que estudiar. Ahora, ¿cuántos desarrollaron la guía completa? ¿Cuántos desarrollaron la guía? Uno. Levanten el dedo si no me quieren Yo hablar. la desarrollé, pero no Dos. completa, solamente lo que pedía. Ah, estamos súper bien. O sea, yo me gato las pestañas porque no voy y saco las cosas así, las hago yo. Serán buenas, malas, más o menos las preguntas, pero las hago yo. Entonces, es necesario que ustedes se dediquen y hagan las cosas. ¿Ya? O sea, tenía un sentido. Es que el apunte usted lo tendría que haber leído hace rato también, pues usted tendría que haber no solamente leído el apunte usted lo tendría que haber trabajado, porque ese yo lo di hace cuánto tiempo atrás, más de 3 semanas se mandó ese apunte. Y ese apunte tampoco era suficiente, o sea, usted podía buscar un poco más. Ahora, eh, por favor, preocúpense sobre todos los que van a dar la prueba, ¿ya? Por favor, preocúpense porque todo esto nos sirve, todo esto es básico, ¿ya? Así que preocuparse, estudiar, no queda otra. Y no va a ser más fácil, al contrario, la dificultad va en aumento, ¿ya? ¿Listo? Entonces, preocuparse, aparte de que recuerden, hay varios que quieren ir a la universidad y la idea es que usted desarrolle hábitos de estudio y frente a cualquier cosa usted va a tener que estudiar y va a tener que hacer sus pruebas, va a tener que entregar sus trabajos, como sea. Entonces, preocuparse, pensar ya de otra forma. Creo que todavía hay varios que están pensando como que incluso estuvieran en básica. Yo siento eso, ese es mi sentir. Así que preocuparse un poquito más. Yo entiendo que algunas asignaturas, esta es más densa, esta es harto más densa. El año pasado igual. Entonces, preocuparse, por favor, hacerlo con tiempo, hacer todo lo posible y dedicarle tiempo. ¿Ya? Bueno, dudas específicas de los temas, eso es lo que quiero saber. Dudas de los temas que hayan, insisto, surgido en la prueba. ¿Apareció esto? Yo me confundí respecto a los plásmidos y la pilus. Como en los componentes que había una pregunta relacionada con eso. En eso me confundí. Ya. A ver, ¿de cuál quiere hablar? ¿De los plásmidos o de los pilis? A Pilis. ver, ya. ¿Qué es lo que era? ¿El pili qué es lo que es? Son filamentos. ¿Y los plásmidos? ¿Qué son los plásmidos? Cualquiera que me responda. La Sayen, la Bediusca, la Melanie, cualquiera. O la pequeños Judith. anillos de ADN. Es ADN. Lo primero
plásmido, ADN. Y después veo qué características tiene. Así. Cuando ustedes se enfrentan a una pregunta, a un encabezado, lo primero, tema, ¿de qué me están hablando? ¿Sé o no sé? Ya. Lo primero, así. ¿Cuál es el tema? Y después, ¿de qué me están preguntando? Sí, Ahora, profe, pero es que lo que yo me confundí era porque aquí dice que era de doble hélice y los plásmidos. Y ya. en eso me confundí porque entre la doble cadena y no estaba 100% segura si era lo que con las opciones que había. Entonces en eso yo me confundí más que nada. Ya, ahora, nosotros estamos hablando de ADN desde el año pasado. Y vimos harto del ADN el año pasado. Y en segundo medio también vimos del ADN. Entonces, hay dudas que en realidad no deberían todavía aparecer y prestarse a confusión. Así que, ojo con eso. Ojo con eso. Por eso que es fundamental ir ordenándose, ir viendo. Y si no entienden, varios tienen mi WhatsApp. Ninguna me ha preguntado nada de lo que no he entendido en general. Entonces, a mí me sorprende que a esta altura ya llevamos 2 pruebas y no hayan dudas. No tienen dudas, chiquillas. Entonces, ahora me dicen, es que es difícil, es que no. Deben haber dudas, deben preguntar, pero con anticipación. ¿Ya? La guía, eh, la guía de repaso era un poco para eso, llevarlos y ponerlos en ciertas situaciones de pregunta. ¿A qué me está preguntando? ¿Qué está diciendo? Ya, pero Billy, filamento de distintos tipos, ese era uno, y plásmidos ADN, una forma que se presenta el ADN. Ya, ¿alguna pregunta, alguna otra pregunta? Yo insisto, cuando uno se enfrenta a las preguntas se da cuenta de lo que entendió, de lo que maneja más o lo que maneja menos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Bueno, sigamos entonces. ¿Qué fue lo último que vimos de las células eucariotas? ¿Qué fue lo último? El citoesqueleto. El citoesqueleto. Nosotros estábamos hablando, partimos partes fundamentales de la célula eucariota, ¿ya? Vimos la membrana celular y luego, ¿no es cierto?, el citoplasma. Entonces, hablamos del citosol y sus componentes y hablamos del citoesqueleto. Entonces, ahora nos toca hablar de los organelos. Ya. Veamos el objetivo y de ahí las típicas preguntas que yo hago, ¿no es cierto? Bueno, dice describir la estructura y función del organelo en el funcionamiento celular. ¿Ya? Las típicas preguntas. ¿Qué son los organelos? ¿Qué sabe de los organelos? A ver, para ir anotando acá. ¿Qué me pueden decir de los organelos? Ideas completas, por favor. ¿Qué saben de los organelos? ¿Qué me pueden decir? Son las estructuras de la célula eucarionte, o sea, las que están dentro. Ya. Voy a poner así. Son estructuras. Ok, hoy ando con muy mala letra. Peor que otra vez. Son estructuras, entonces, de las células eucariotas. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien el que haya aclarado de qué células son. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Nada más? Profe, Dígame. la mitocondria, los ribosomas y el aparato de Golgi son organelos. Ya, entonces, organelos. Y ahí tendríamos mitocondrias, el aparato de Golgi o complejo de Golgi. ¿Y cuál otro me había nombrado? Ribosomas. Y los ribosomas. Ahora, yo siempre les digo, los ribosomas están como en un peldaño más abajo que los organelos, ¿ya? Son como estructuralmente un poquitito más simples, sin ser simples, ¿ya? Pero igual los vamos a colocar ahí. Lo que sí los voy a subrayar, porque hice esa aclaración. ¿Ya? ¿Qué más?
¿Qué más? Dalton, Vicente, la Melanie. ¿Existen como tipos de organelos? Ya. ¿Qué más? Por ejemplo, tipos de organelos, ¿a qué se refiere? A los que tienen doble membrana, los que no tienen y los que tienen membrana como una membrana. Ya, correcto. Entonces existen tipos de organelos y el criterio tiene que ver con la membrana, el criterio usado. ¿Qué otra cosa? No sé si era Vicente, alguien iba a hablar, un varón. Que tienen tareas específicas. Ya, cumplen funciones específicas. Correcto. ¿Qué más? También son llamados vesícula. Como sinónimo, organelo y vesícula sinónimo. Sí, también se le llama así. No. Lo que pasa es que dentro de los organelos, si nosotros damos ejemplos de organelos, hay cierto grupo que son vesículas, ¿ya? Pero no son sinónimos. Es como un tipo, como organelos con ciertas características, esos que decimos con forma de vesícula. ¿Alguna otra cosa, niños, en general? ¿Otra idea general de los organelos? Y una pregunta, ¿existen solo organelos en el citoplasma? ¿Dónde encontramos los organelos en la célula eucariota? Al interior de ella. Sí, al interior de ellos, pero ¿están solo en el citoplasma? ¿En el núcleo también? También en el núcleo. Entonces, aquí podemos decir que existen en el citoplasma y también en el núcleo. Ahora, ojo con esto. Que en algunas fuentes de información al núcleo lo consideran como un gran organelo. ¿Ya? Yo hago la aclaración, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, bueno, yo partí hablando de las partes fundamentales y de ahí me voy viendo las partes fundamentales. Vimos la membrana, el citoplasma y luego veremos el núcleo. Entonces, si yo lo veo así, no estoy considerando el núcleo como un gran organelo, ¿ya? Aparte que contiene también estructuras que son organelos, ¿ya? ¿Listo? ¿Algo más que pudiésemos agregar aquí? La Sayen, la Constanza, Héctor Salamanca, ¿algo más? ¿No? Ya, etcétera. Listo. Sigamos entonces. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, algo acerca de los organelos. La verdad es que si uno busca información, si googlea organelos, va a encontrar, pero mucha información más simple, más compleja. Nosotros estamos ya, la verdad es que lo que coloqué en este Power, en este PPT, en general es simple, pero igual hay mucha información, por lo tanto, la tarea que yo les voy a dejar es que profundicen en estos organelos que nosotros vamos a ver hoy día. Ya. Aparte de los que me nombró Giorgio, ¿qué otros organelos existen? Él nombró la mitocondria, aparato de Golgi y ribosoma. ¿Cuáles otros? ¿Qué otros existen? Bueno, veamos acá entonces. Nosotros aprendimos, sabemos, ¿no es cierto?, que en las células eucariotas, ¿no es cierto?, encontramos una serie de membranas. Ya no es solamente la membrana celular, sino que también hay membranas internas. Y estas membranas internas tienen como formas, ¿no es cierto? Por lo tanto, como dice ahí, van a dividir el citoplasma en estos compartimentos que finalmente son los organelos. ¿Ya? Bueno, en biología, ¿no es cierto? Bueno, y si buscamos en distintas fuentes de información, hablamos de organelos u orgánulos,
organoides también, ¿ya? Bueno, y muchas de las actividades fundamentales, ¿no es cierto?, de las células se llevan a cabo, ¿no es cierto?, en estos organelos. Por lo tanto, estos organelos son necesarios, son imprescindibles para la vida celular. Ya, y dicho de una manera simple, ¿no es cierto?, son como nuestros órganos, por lo tanto son fundamentales en el funcionamiento de la célula. ¿Ya? Bueno, estos, como dice ahí, espacios intramembranosos, ¿no es cierto?, ahí, en todos estos organelos que están formados por membrana hay un espacio y este espacio está de alguna manera rodeado por membrana. ¿Ya? Bueno, ahí dijimos entonces que se producen funciones, como mencionaba el compañero, y están, ¿no es cierto?, se mantienen ciertas condiciones químicas que son importantes, ¿no es cierto?, para el funcionamiento celular. ¿Ya? Y obviamente estas condiciones, estas funciones, ¿no es cierto?, estas actividades varían de un organelo a otro. Son distintos, o sea, cada organelo tiene su función. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, estamos mencionando que existen otros organelos, ¿ya?, que no son membranosos. No solamente en la célula eucariote encontramos estas estructuras membranosas, o sistemas, como le llaman, de endomembrana, endo porque están dentro de la célula, ¿ya? También tenemos otras estructuras, otros organelos que no están formados por membrana, como el caso de los ribosomas, ¿ya? Y también podemos mencionar, por eso les preguntaba, los centriolos, ¿ya? Y que ellos, por ejemplo, participan en lo que es la división celular, ¿ya? Pero por otro lado, además, ¿no es cierto?, aparte de estas estructuras, nosotros en el citosol, además de encontrar estos organelos membranosos y no membranosos, vamos a encontrar estas famosas inclusiones que son como material que existe en las células, como pueden ser gotas de grasa, de aceites, por ejemplo, que la célula puede utilizar como algunos como recursos, ¿ya?, para su funcionamiento. ¿Ya? Bueno, que son parte de todos estos organelos finalmente de la maquinaria celular. Bueno, y aquí yo coloqué una imagen donde muestro los distintos organelos. Aparte, aquí también tenemos, ¿no es cierto?, además de los organelos, están señaladas las partes fundamentales. Entonces, aquí nosotros tendríamos que encerrar, ¿no es cierto?, aquellos que corresponden a organelos de la célula. Por ejemplo, ¿cuáles son? Aquí este es el que ya me nombró Giorgio. Este otro. ¿Cuál otro? La El mitocondria. retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. ¿Cuál otro? Los lisosomas. Lisosomas. Ay, el pulso. ¿Cuál otro? El núcleo. Ya, pero no lo vamos a dejar como... Este es una parte fundamental. Así como lo es la membrana plasmática y lo es el citoplasma. Estas son las partes fundamentales. ¿Ya? Por lo tanto, no lo podemos mencionar como organelo. También estaría, por ejemplo, el nucleolo, pero este es del núcleo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, peroxisoma también. ¿Ya? Y el centrosoma, que en el fondo estos centrosomas, ¿no es cierto?, el conjunto de estos centriolos, que estos son los organelos no membranosos a los que hacíamos referencia adelante. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bueno, y aquí está la pregunta, ¿cómo son estos organelos? Y aquí es donde, y la otra pregunta, ¿no es cierto?, la función que ellos cumplen. Así que vamos a empezar a verlo de a uno por uno. Ya. Bueno, entonces, estos organelos los podemos clasificar, como decía delante la compañera,
según esta cantidad de membranas que los constituyen finalmente, ¿ya? Que encierran estos espacios, ¿ya? Y tendríamos en ese sentido dos grupos de organelos, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la cantidad de membranas que las está constituyendo. Y serían los organelos de doble membrana y los organelos de membrana simple, ¿ya? Bueno, y ahí podemos dar los ejemplos que ya los mencionamos en realidad, de todos estos organelos membranosos que estarían ahí, por ejemplo. ¿Ya? Comencemos entonces de las mitocondrias. A ver, antes de... ¿Qué cosas me pueden decir de las mitocondrias? ¿Qué me pueden decir de ellas? Que realizan síntesis de ATP. Realizan síntesis de ATP. Ya, bueno. ¿Qué más? Hacía la respiración celular, ¿o no? Sí, correcto. Ahí se produce Yo, una profe, respiración celular. Dime. que, ¿cómo se llama? Encargado de suministrar la energía necesaria para activar la célula. Correcto. No digamos para activarla, sino que digamos que para que la célula funcione, ¿no es cierto? El centro de energía de las células son las mitocondrias. ¿Ya? Ahora, hay cosas que de las mitocondrias aquí no vamos a mencionar, pero que ustedes van a tener que buscarlas. Bueno, lo primero un poquito, ¿no es cierto?, decir cómo están formadas estas mitocondrias. ¿Ya? Si observamos la imagen, bueno, aquí está el ejemplo de las mitocondrias nada más. ¿Ya? Puse una sola, tampoco puse una microfotografía. Ojo, porque si yo coloco una microfotografía acá, lo más seguro es que sea, ¿no es cierto?, una imagen plana de la mitocondria, donde se vea como toda la parte superficial nada más. No percibimos el volumen que ellas tienen. Bueno, las mitocondrias tienen distintas formas. Pueden haber redondeadas, formas de Y, estas alargadas que se suelen, ¿no es cierto?, colocar ahí, representar. Bueno, está formada por estas dos membranas, ¿ya? Una membrana que es externa y que nosotros, si la observamos, es una membrana lisa. En cambio, la membrana interna se repliega. Ahora, entre estas dos membranas hay, ¿no es cierto?, un espacio. Y ese espacio, como dice ahí, está lleno de fluido. ¿Ya? Hay un espacio, no están pegadas, hay un espacio entre ellas. ¿Listo? Ya. El llamado espacio intermembrana es como bien obvio el nombre, pero tiene su nombrecito. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, en la segunda membrana, esta membrana que es interna, ¿ya? Encierra un espacio, y ese espacio no está vacío, sino que ahí nosotros vamos a encontrar lo que llamamos la matriz mitocondrial. ¿Ya? Bueno, aquí dice el segundo compartimento. En realidad es más que un espacio, es una porción, es una materia que hay, que es la matriz mitocondrial, que es todo lo que está acá y está encerrado por esta membrana interna. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a tener en esta matriz mitocondrial, ¿no es cierto?, vamos a tener una gran actividad, ¿no es cierto?, que son propias de las funciones de la mitocondria, que era lo que ustedes me decían delante, ¿no es cierto?, que se produzca, por ejemplo, el ATP en este proceso de la respiración celular. ¿Ya? Entonces, la verdad es que aquí en estas mitocondrias son muy activas, ¿ya? Y por otro lado, estas mitocondrias se encuentran en un gran número, pero ese número también es variable, va a depender del gasto energético que tengan las células. O sea, todas las células eucariotas, ¿no es cierto?, van a tener mitocondrias, pero va a depender la cantidad que ellas tengan de si requieren mucha más energía, ¿no es cierto?, que otras. De eso va a depender también el número que existan. En general, son muchas las mitocondrias que pueden haber. ¿Ya? Bueno, ahora, Profe, membrana interna, dígame.
¿A qué se refiere que esté lleno de fluido? Primero, no es un espacio vacío, porque no es un compartimento en un espacio así vacío, solo o aire nada más, sino que hay un material que es fluido, que es como la consistencia típica, ¿no es cierto?, como del citoplasma, ¿ya? Ah, ya. Incluso si tú has leído del citoplasma, también hablan como de la matriz citoplasmática, y también es un fluido, porque no es algo sólido, no es algo gaseoso, sino que es un tipo como de líquido viscoso. Entonces hablan de un material fluido, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista físico, ¿usted tiene una idea de lo que es un fluido? Los fluidos Em, son fluidos, todos estos materiales que se pueden como desplazar, las moléculas pueden chocar, por ejemplo, los gases, los líquidos son fluidos. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, eh, una cosa súper importante que destacar, que una característica en general, ¿no es cierto?, de las estructuras que nosotros encontramos en las células o en los organismos, estos pliegues que se pueden presentar cuando hay membranas o tejidos, por ejemplo, que se pliegan, es para aumentar la superficie. Y la membrana interna, ¿no es cierto?, se pliega al interior de la mitocondria, forma esta especie de dobleces, ¿ya? Y esas membranas internas replegadas o plegadas son lo que llamamos las crestas mitocondriales, ¿ya? Y como dice ahí, estas aumentan el área, por lo tanto favorecen esta capacidad de la mitocondria, que es para producir finalmente el ATP, ¿ya? Bueno, ahora, estas mitocondrias, ¿no es cierto?, tienen, como dice ahí, su propio ADN y sus propios ribosomas. Entonces, recuerden que existe toda una teoría que plantea, cuando hablan de cómo se habrían originado las células eucariotas, la teoría endosimbiótica, que plantea, por ejemplo, que organelos como las mitocondrias y los cloroplastos se formaron cuando una célula procariota más pequeña se introdujo, ¿no es cierto?, en una célula procariota más grande, ¿ya? Y estas células procariotas más pequeñas se transformaron en las mitocondrias y en los cloroplastos. Entonces, eso explicaría, si esa teoría es correcta, ¿no es cierto?, explicaría que estos organelos contengan un ADN que es circular, ¿no es cierto?, como unos pequeños anillos, así como es circular también el de las bacterias, ¿ya? Porque no es un ADN abierto como el que existe, ¿no es cierto?, en el cromosoma, en los cromosomas de las células eucariotas, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, que tenga también ribosomas. Entonces, las características que tienen estos organelos junto con el cloroplasto, mitocondria y cloroplasto, es lo que hace, ¿no es cierto?, que esta teoría pueda ser posible, ¿ya? Bueno, y aquí yo agrego, que es parte de la tarea, averigüe de qué se compone la matriz mitocondrial, qué forma presentan las mitocondrias y cuántas mitocondrias pueden haber en una célula, aproximadamente, para tener una idea, ¿ya? Bueno, ahora, las mitocondrias, como decíamos, como se mencionó antes al principio, son varios los que se recuerdan y saben, ¿no es cierto? En las mitocondrias se lleva a cabo el proceso de la respiración celular, ¿ya? Entonces, en este caso, la energía contenida en ciertas moléculas que actúan como combustible, ¿no es cierto?, va a aparecer, va a quedar expuesta y va a poder ser utilizada, va a ser convertida, como dice aquí, esta energía que está en estas moléculas en ATP y otras moléculas que están como moléculas también energéticas, pero como en segundo lugar. Pero la principal es, ¿no es cierto?, el ATP, ¿ya? Que, como dice, es fuente de energía para el trabajo celular. Dentro de las moléculas fundamentales, ¿no es cierto?, que existen en las células, que guardan energía en los seres vivos. Bueno, y ahí hay una pregunta: ¿en qué parte de la mitocondria se inicia la respiración celular? Porque las distintas partes de la mitocondria participan en el proceso, ¿ya? Bueno, y ahí averigüe para que usted pueda complementar, ¿no es cierto?, la información que se menciona.
¿Alguna pregunta sobre las mitocondrias? ¿Preguntas? Bueno, y aquí tenemos a, ¿no es cierto?, a los otros organelos que tienen algunos aspectos en común con las mitocondrias, que son los cloroplastos. También son de doble membrana, también con una membrana interna y una externa, pero aquí la membrana interna se extiende y forma estos que llamamos, ¿no es cierto?, esta especie como de montoncitos que son los tilacoides. Y el conjunto de tilacoides, ¿no es cierto?, es lo que se llama grana. Entonces, aquí, esta membrana interna, este mono recién lo vengo a ver con calma y tiene sus pifias. Porque esta membrana, la que está en este color verde más oscuro, que es la membrana interna, se prolonga en el interior y da origen a esta especie de discos que son los tilacoides y a estos tilacoides que van conectados entre sí. O sea, son todas membranas entre, ¿ya? Bueno, entonces tenemos los tilacoides, que son como unos saquitos membranosos que se apilan y constituyen las granas, ¿ya? Y también están interconectados estas granas por membranas. Y en el interior, en la parte interna del cloroplasto, si yo sacara todo esto, me queda, ¿no es cierto?, también una especie de matriz, que es lo que llamamos el estroma del cloroplasto, que viene siendo como la matriz mitocondrial, ¿ya? Bueno, ahora, dentro de estos pigmentos, perdón, dentro de esta clorofila, no, perdón, de los tilacoides encontramos estos pigmentos que son la clorofila, ¿ya? Adentro de estas especies de saco que son los tilacoides encontramos la clorofila, que es, ¿no es cierto?, son unas moléculas, ¿no es cierto?, por su composición son de color verde, ¿ya? Y gracias a ello, ¿no es cierto?, se puede absorber la energía luminosa y se puede producir este proceso que es la fotosíntesis. Entonces la clorofila absorbe la energía solar que le permite al cloroplasto fabricar moléculas orgánicas, ¿no es cierto?, como por ejemplo la glucosa, ¿ya?, que posteriormente o en el fondo van a constituir el alimento, ¿no es cierto?, en la célula, el alimento entre comillas, ¿ya? Bueno, como decíamos y lo mencionamos adelante, ¿no es cierto?, en los cloroplastos es donde se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis, tanto en estos tilacoides como en el estroma, en esas dos regiones del cloroplasto es donde se lleva a cabo lo que es todo el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Bueno, y algo que es importante, ¿no es cierto? El cloroplasto también tiene su propio ADN y ribosoma, ¿ya? Un ADN también circular, como el de las células procariotas, y ribosomas también propios, ¿ya? Bueno, ahora, en el caso de los cloroplastos y las mitocondrias, estos son organelos que están formados por una membrana doble. A diferencia de ahora, que están constituidos por membranas simples. Por ejemplo, del retículo endoplasmático. Y dentro del retículo endoplasmático nosotros sabemos que existen dos, que es el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Ahora, las estructuras son similares, son parecidas, pero cambia un poquito la distribución y también cambia la función de ellos, ¿ya? Bueno, son estos retículos, todo lo que sea retículo en la célula, ¿no es cierto?, es una especie de sacos membranosos. Tiene regiones un poco más extendidas, ¿no es cierto?, como túbulos, ¿ya? O cisternas, como la llaman también. Como dice ahí, similar a un laberinto, porque hay un espacio interior, ¿ya? Y que está pegado a la membrana nuclear. Por lo tanto, se plantea, ¿no es cierto?, que aquí hay como una prolongación entre la membrana y el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y más aún se plantea que este organelo, retículo y núcleo, membrana nuclear, perdón, serían como una prolongación de la membrana celular, ¿ya? Bueno, pero por ahora nos quedamos con esta idea, ¿no es cierto?, que están como conectados, uno es como la prolongación del otro. Ahora, ¿por qué retículo endoplasmático rugoso? RER.
porque a la superficie, ¿no es cierto?, en la cara como externa de esta membrana que se repliega, ¿no es cierto?, hay adheridos ribosomas. De ahí que se hable de retículo endoplasmático rugoso. Ya están adosados, están pegados estos ribosomas a la superficie externa de este organelo. ¿Ya? Por lo tanto, la función principal de este organelo es sintetizar proteínas. La síntesis implicaba formar, fabricar, crear, pero en química uno habla de síntesis. ¿Ya? Síntesis de proteínas. Y de exportación, ¿por qué exportación? Porque no van a ser utilizados ahí, sino que se van a ir a otros organelos, ¿ya? Que van a viajar a otras partes de la célula, como el aparato de Golgi, o el mismo retículo endoplasmático liso, que queda localizado como al ladito, ¿ya? Bueno, y aquí estaría, ¿no es cierto?, lo que mencionaba yo delante, el retículo endoplasmático rugoso, que es como una continuación de esta. No es el mejor mono que elegí, ¿ya? Y bueno, aquí sí, en esta imagen me gustó porque está ampliado, o sea, esto equivale a este retículo endoplasmático. Ya, y acá yo muestro en gris, ¿no es cierto?, la membrana nuclear, y ven ustedes como que hay una prolongación en el retículo endoplasmático rugoso. Y de hecho, esta membrana nuclear, en su parte externa, que también está formada por una doble membrana, en su parte externa también tiene ribosomas adheridos. Todos estos circulitos negros, en realidad, serían o representarían ribosomas. Y eso es lo que permitiría que este retículo pudiese sintetizar, ¿no es cierto?, las proteínas. Bueno, y lo último, el retículo endoplasmático liso, ya es semejante en su estructura, ¿no es cierto? Una red de sacos membranosos también que tiene un espacio interno, pero ¿qué lo diferencia? No tiene ribosoma, ¿ya? Y está más alejado del núcleo, no está pegado a la membrana nuclear, está hacia un lado, ¿no es cierto?, del retículo endoplasmático rugoso. Bueno, y ahí el nombre no tiene ribosoma adherido, por eso es un nombre de retículo endoplasmático liso. Y aquí se produce síntesis también, pero de lípidos. Aquí tenemos síntesis de estos lípidos, ¿no es cierto? Y también, como dice, detoxificación celular. O sea, eso quiere decir que ahí se eliminan ciertas toxinas, ¿no es cierto?, que pueden ingresar, por ejemplo, a la célula. ¿Ya? Y lo mismo, aquí está la imagen, en este color como café estaría este conjunto de especie de túbulos membranosos, de sáculos, ¿no es cierto?, y que se continuarían aquí o cisternas en realidad, y muestra eso como el lumen es el espacio que tienen en su interior. Ese es el lumen. El lumen es un espacio interno, ¿ya? Bueno, eso lo dejamos hasta ahí porque estamos terminando. Bueno, y ahí hay unas preguntas que se las voy a subir a Classroom para que ustedes las respondan. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, es lo que estudiamos hoy día, aunque nos faltaron un par de organelos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y la tarea, bueno, buscar información de los organelos, como les dije, pegar imágenes. Es fundamental que nos vayamos ayudando, ¿no es cierto?, aquí con imágenes, vayamos mejorando toda la clase, ¿no es cierto?, con la información que se solicita y enriqueciendo la información que se ha visto acá en clase y, ¿no es cierto?, no solamente en cuanto a la descripción, sino que en cuanto a la función. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? No, yo voy a subir la tarea a Classroom, ustedes no tienen que subir la Classroom, el desarrollo de la tarea. ¿Ya? Cuando haya que hacerlo, yo voy a poner envíe a través de Classroom tal cosa. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo, niños? ¿Alguna duda? Profe, las No, cisternas. ninguna, profe. Cisterna se refiere a estos especies de túbulos, como sacos. Porque piensan que esto, supongamos que tienes una sábana, dóblala, hazle varios pliegues así. ¿Ya? Entonces, esta especie, en alguna zona, estos dobleces quedan como más alargados y esas son las cisternas, como tubos que ahí se generan. Ya. ¿Ya? Listo. Nos vemos, que estén súper bien. Gracias, César.